Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Marta Pascual, soy una investigadora del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá y hoy traigo la investigación El análisis cultural desde lo local, un estudio de caso. Bueno, vamos a comenzar este análisis siguiendo la estructura que vamos a seguir, que va a ser una introducción de esta investigación, porque esta investigación que vamos a hacer con ella, el marco teórico en el que se basa, la metodología que ha seguido, el análisis y las principales conclusiones. Bueno, lo que vamos a estudiar en esta investigación van a ser las dinámicas culturales, en específico de un territorio de Alcalá de Henares, estudiando las dinámicas de producción y demanda, pero también la de los procesos participativos. Partimos de tres hipótesis: de que existe una determinada centralización, de que estas dinámicas tienen unos recursos inaccesibles o insuficientes y de que el estado de la red cultural tiene mucho potencial en la actualidad. Así, los objetivos de esta investigación son, primeramente, analizar este sistema cultural, identificando y caracterizando sus agentes y contrastándolos con un marco teórico, y correspondiendo a las preguntas de cuáles son su estado, las causas y las posibilidades del mismo, que vamos a entender por políticas culturales y por participación, cómo se han desarrollado en nuestro contexto, qué agentes los han desarrollado y cómo se dan localmente y cómo están en la actualidad. Vale, los principales resultados. Por un lado tenemos que Alcalá resulta una ciudad física e institucionalmente centralizada, que existen estas dificultades de acceso equitativas a los recursos y que esta red tiene potencial, pero con una participación apenas testimonial. Vamos a ver cómo hemos llegado a ello. Bueno, primeramente, en nuestro marco teórico vamos a partir de la definición de Russell de políticas culturales como los principios operacionales para gestionar unos recursos de cara a cubrir unas necesidades, seguidos por un agente cultural. Estos recursos son simbólicos, históricos y compartidos, lo que vamos a entender como cultura, y estas políticas son deseables cuando son transparentes, cooperativas, descentralizadas, están controladas, son equilibradas. En este sentido, vamos a entender la participación como la redistribución de poder que genera cambios entre los agentes, o sea, con la posibilidad de generar cambios reales, donde los usuarios, los agentes se involucran en la gestión de su propia red con beneficios tanto individuales como sociales. ¿En qué contexto se desarrolla todo esto? Primeramente, hemos de señalar lo que Judith denominó episteme de la performatividad, es decir, que las interacciones entre agentes están basadas en sus identidades y normas sociales, y a la vez que estamos en un contexto de neoliberalismo y globalización, que llevan a dinámicas de mercantilización, de dependencia y a su vez a dinámicas y prácticas culturales marcadas por el desinterés, la inaccesibilidad o la pasividad. En este mismo contexto hemos de señalar también la existencia de los derechos culturales, que reclaman, sobre todo dentro de los marcos locales, la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía como un agente cultural más en equilibrio. Además, en el contexto español debemos señalar la existencia de una tendencia a la instrumentalización, heredada desde un franquismo que llevaba a cabo esa performatividad, diferenciando entre la alta cultura de Estado y la cultura popular, y que en la actualidad hemos heredado como una democratización irregular, completamente acrítica, que no atiende o no prioriza las necesidades. ¿Qué metodología hemos seguido? Primeramente hemos seguido la metodología del sistema cultural local, desarrollada también sobre todo por Russell, donde a través de esta herramienta, que es una herramienta conceptual de análisis multidimensional, nos hemos centrado en su segundo nivel, centrado alrededor de las dinámicas de producción y demanda. Se estudia esa producción y demanda a través de fuentes primarias. La de producción, bueno, alrededor de fuentes primarias de agentes como instituciones o el tercer sector, con un análisis mixto. Estas fuentes primarias pueden ser presupuestos, programas, declaraciones políticas. Por otro lado, las demandas se entiende como las necesidades de otros agentes, ¿no? En este marco de derechos culturales, en nuestra propia investigación, donde vamos a estudiar la ciudadanía en un nivel sociodemográfico y económico. Por otro lado, la segunda metodología que hemos utilizado es el marco establecido por Sherry Einstein en su artículo A Ladder of Citizen Participation. Ese artículo, que es un clásico dentro del estudio de la participación, divide la participación desde la no participación real hasta una participación factual, pasando por una participación que es meramente testimonial. Es decir, vamos escalando a través de la calidad de la participación. Esto se hace teniendo en cuenta la direccionalidad de los
de la generación de actividades culturales, la intención de los agentes participantes, la dependencia que existe entre ellos, las posibilidades reales de negociación y, como señala también Espinosa Seguí, el historial de la relación entre agentes. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, primeramente hemos estudiado las fuentes históricas de este territorio para darnos cuenta de que Alcalá de Henares pasa de ser una ciudad industrializada a una terciarizada. Señalamos especialmente algunos eventos donde vemos que además tienen el protagonismo las instituciones, sobre todo las educativas, lo que luego llevará a la presencia de la Universidad de Alcalá, como el ayuntamiento y el convenio que tienen entre ambos, este convenio multidepartamental. A esto se suma una serie de actuaciones de carácter historicista, patrimonial, sobre todo el hecho de la declaración de patrimonio de la humanidad. Y con ello la generación también de una fundación específica de la universidad para gestionar la parte cultural. Por tanto, ¿qué agentes tenemos en el territorio? Bueno, pues un tejido asociativo y una ciudadanía que tiene unas demandas. Este tejido asociativo también tiene una cierta producción y, sobre todo en esta última, el ayuntamiento a través de las juntas de distrito y la Universidad de Alcalá. ¿Cómo funcionan estos agentes institucionales? Bueno, a través de estas fuentes primarias que hemos estudiado y que dejaremos referenciadas al final de esta presentación, veremos que tienen una política cultural, una declaración alrededor del concepto de patrimonio cultural alcalaíno, ¿no? A través de su patrimonio, de su turismo, su divulgación. Así señalemos dos líneas de actuación, una institucional y de prestigio de contenido historicista y otro de funcionamiento como servicios de contenido moderno y diverso. Es un modelo de organización habitual donde sin embargo llama la atención el hecho de que separan la gestión de la participación de los contenidos y también la presencia de subcontratación y externalización. Por otro lado, consultando los presupuestos municipales, nos damos cuenta de que estos llegan al 8,12% a nivel cultural frente al total. Russell en su obra señala que una ciudad activa culturalmente es una ciudad que dedica por lo menos un 10% a estos presupuestos. Por otro lado, existen 109 equipamientos culturales en la ciudad que, si vemos, se distribuyen sobre todo en el primer distrito, que es el primer distrito del casco histórico. Aglutina casi más allá de la mitad de ellos, seguidos por la cercanía geográfica de los siguientes distritos, el quinto y el segundo. Aquí tenemos abajo un mapa del propio ayuntamiento que nos enseña estos mismos distritos. Frente a esto tenemos la distribución de lo que sería la población, que es este segundo círculo, este segundo gráfico de tarta que tenemos aquí mencionado, donde vemos que la población apenas llega a un 16% en este primer casco histórico frente a lo que sería la distribución del equipamiento. Es decir, ya tenemos un acceso físico completamente irregular. Por otro lado, en cuanto a esta ciudadanía, vemos que además es una ciudadanía envejecida, donde la mayoría tiene unos estudios de grado medio, seguidos especialmente por una población sin estudios o con apenas graduado a nivel de lectoescritura. Y por último, una población ya con unos estudios superiores. Esto de nuevo nos vuelve a hablar de lo que sería el acceso simbólico a los recursos culturales y a sobre todo los contenidos de las líneas historicistas, de prestigio, patrimonialistas. Seguido de ello tenemos también el estudio del tejido asociativo. Nos encontramos con 142 asociaciones bastante diversas donde también hay contenido de carácter historicista y patrimonialista. Y de nuevo se vuelven a ubicar la mayoría de las sedes físicas en este primer distrito seguido de los distritos más cercanos, de nuevo hablándonos de ya no solo ese contenido o ese acceso simbólico, esa centralización simbólica hacia lo historicista, sino también el acceso físico. Lo que tenemos, por tanto, son dos líneas de gestión, una centrada en la alta cultura, protagonizada por estas instituciones, ¿no? Esta historicista, casi de instrumentalización, heredada tanto del contexto español como del contexto general, ¿no? Esa performatividad poco crítica. Es la línea que a nivel presupuestario protagoniza los presupuestos y programas de cultura, hablándonos así de esta primera hipótesis de centralización física e institucional. Por otro lado, es una línea que apenas está adecuada a los niveles o las características sociodemográficas del distrito 1 y 4 en cuanto a cercanía, pero también a edad y a estudios, sobre todo el distrito 1 en cercanía. De nuevo nos habla de esta inaccesibilidad hacia los recursos y esta posible pasividad o promoción de la pasividad.
Por otro lado, tenemos la línea de cultura popular, que es esta de servicios, de contenidos modernos, pero que sufre externalizaciones, donde podríamos hablar de esta mercantilización de derechos, de nuevo ligada a este contexto histórico de neoliberalismo. Es la línea que tiene menor presupuesto y además es insuficiente cuantitativamente, gestionada principalmente por la presencia del ayuntamiento, si bien las asociaciones es donde juegan el mayor papel. Generan entre ellos una colaboración con requisitos donde se adecuan mejor aquellas asociaciones generadas hacia la alta cultura, pero sí que es verdad que el ayuntamiento promueve actividades de formación para este tercer sector, ¿no? Además de tener en esta línea la producción adaptada al resto de la población. Por último, aplicando Einstein, vamos a ver que esta primera línea de alta cultura tiene una programación unidireccional con un consumo pasivo, donde se señala especialmente el peldaño de apenas información, y por otro lado, el de cultura popular tendrá unas actividades de consulta, a veces de apoyo puntual, de nuevo bajo esos criterios, donde como mucho se llegaría a ese peldaño de consulta o apaciguamiento, que sería una participación completamente testimonial. A esto se suma la existencia de un Consejo de Cultura entre diversos agentes de varias naturalezas, pero que además es puntual e inactivo y sigue de nuevo este juicio institucional acerca de su formación. Aquí tenemos esta tercera hipótesis donde nos hablan de una participación tímida que debe ser potenciada y reformada. Por tanto, llegamos a nuestras conclusiones donde, por un lado, hablaríamos de la confirmación de la hipótesis de la centralización. Como hemos visto, no es solo física por la distribución de los equipamientos, sino también institucional por el protagonismo de estas mismas instituciones y las dinámicas entre los agentes, generadas a través de esas narrativas o apoyadas a través de esas narrativas simbólicas y de contenido cultural. Por otro lado, por estas mismas narrativas hablamos de esa inaccesibilidad, de nuevo, no solo física, sino también simbólica hacia los recursos, y por último, por la presencia de esta red cultural y las tímidas acciones participativas y de colaboración, hablamos de este potencial de los diversos agentes. No obstante, tenemos que ver que es una situación donde la gestión del prestigio prima por encima de la gestión de los derechos culturales y donde la participación queda limitada a la testimonialidad. Esto nos abre puertas hacia futuras líneas de investigación, pero sobre todo de generación de actuaciones basadas en los datos. También nos abre puertas hacia la aplicación de los derechos culturales, que en la actualidad son un tema en boga. No solo se genera este año el Plan de Derechos Culturales en el marco español, sino que además se celebra en nuestro país el Mundial Cult 2025. Y por último, tendríamos que hablar de una futura o posible cambio de narrativa y de posición con respecto a la gestión de la cultura. Dejo aquí las principales referencias para nuestro marco teórico y además dejo también algunas referencias o las principales referencias hacia el tratamiento de fuentes primarias que se han trabajado en esta investigación. Muchas gracias, espero sus preguntas, comentarios y si necesitan cualquier cosa, contactamos por la red. Buenas tardes, buenos días o buenas noches.